no sé nada de turismo, pero sé algo de ecosistemas costeros. Así que en realidad me voy a centrar en los humedales, que es un poco en lo que vengo trabajando en los últimos 5 años. La mayoría de las fotografías que van a ver son de Gonzalo Milacet, que está ahí. Sí, sí. De Alejandra Pons y también de Francisco Neve. Algunas también son mías, pero bueno, para eso como introducción. También un poco en esto que estábamos charlando, capaz que darles un poco mi visión o la visión desde en relación a algunas dudas que se planteaban ahora. Nosotros trabajamos desde lo que se llama el marco conceptual del manejo costero integrado, entonces por lo tanto la academia y el conocimiento científico tiene que ir en complemento con los saberes populares. Las organizaciones civiles, las ONG por supuesto que tienen que estar participando, los vecinos, todas las personas que quieran incorporarse, los distintos niveles gubernamentales, la interinstitucionalidad es fundamental para la conservación de cualquier recurso natural y además en estos temas de desarrollo sostenible cada vez más, ¿no? Son como la clave para que esto funcione. Que lo que no me funciona es esto. Bien. Para introducir, bueno, ustedes disculpen, soy docente, entonces naturalmente empiezo como por dar contextos muy generales. Nos vamos a centrar en los humedales en esta breve charla y por supuesto tenemos que decir que los humedales están en la zona costera, en una zona costera que es esta interfaz entre la tierra y el mar, donde es un sistema obviamente dinámico. Los marcos conceptuales que se trabajan en este momento a nivel mundial, por supuesto, es que son sistemas ecológicos complejos, donde tienen elementos biológicos, ecológicos, pero también el ser humano está colocado dentro de estos ambientes y por lo tanto todas las interrelaciones que tienen que ver sociales, económicas y jurídicas también están incorporados. En esta zona costera hay una gran diversidad de ambientes y uno de estos ambientes son los humedales. Esta es una fotografía panorámica justamente del humedal del arroyo Maldonado, donde van a ver obviamente tierra y agua y zonas anegadas y zonas donde se ve el sedimento. Zonas, en general los humedales fueron considerados durante mucho tiempo como ecosistemas no productivos, en realidad como que no tenían ninguna utilidad y en distintas partes del mundo, incluso acá, y incluso se sigue haciendo acá en Maldonado, se rellenan con la finalidad de que en algún momento puedan ser utilizados con una finalidad supuestamente útil. ¿Qué es un humedal entonces? Bueno, es uno de estos ecosistemas que puede aparecer en esta intersección entre el mar y la tierra. Se les denomina ecosistemas estuarinos o estuarios. Se caracterizan por tener esta gran acumulación de grandes cantidades de sedimento. Actúan como trampas, en el sentido de yo les voy a mostrar específicamente cómo sucede. Eso hace que tengan cantidad de nutrientes, de materia orgánica, pero al mismo tiempo tiene grandes fluctuaciones en la salinidad, la temperatura y el oxígeno, y sobre todo la flora y la fauna que está asociada a este ecosistema es específica, no es cualquier especie, y no puede adaptarse cualquier especie a vivir en estas condiciones. Pueden haber dentro de los tipos de humedal las marismas o los marismas, que están vinculados a una fluctuación de salinidad mucho mayor cuando están en los arroyos o en las desembocaduras al mar. Eso también implica que la flora y la fauna están específicamente adaptadas a estas subas y bajas de salinidad. Por definición, entonces, un humedal es una superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, con esta vegetación muy típica. Cuando uno recorre después de una lluvia o de varios días de haber llovido, uno se empantana, ¿verdad, Gonzalo? Y bueno, tienen características muy generales. Los que yo les voy a mostrar por una cuestión de defecto profesional son fotografías de acá, esta es de Alejandra, no es tuya. Los humedales tienen un alto valor para la conservación porque tienen un gran número de especies de invertebrados, de peces y de aves.
algunas de ellas. El cangrejo cavador, que en los humedales de Uruguay habita tanto en los arroyos como los humedales que están presentes en la laguna también y en los bordes en las riberas de los arroyos. El cangrejo violinista, aves varias, muchas aves, aves que anidan, aves migratorias. Todas estas especies forman parte de la cadena trófica, unas se alimentan de otras. El sapito de Darwin. Son espacios y ecosistemas de alto valor paisajístico, justamente porque tienen esta belleza escénica que permite no solo el disfrute, sino también la recreación, el ocio, y ahí nos vamos un poquito dirigiendo hacia el valor que puede tener turístico. Son de alto valor ecológico además porque muchísimas especies que nosotros utilizamos para la alimentación terminan su ciclo de vida dentro de las aguas de los humedales o de los arroyos, es decir, no pueden completar el ciclo de vida del mar al agua del propio arroyo si este estuviera, digamos, no permitido el pasaje. O sea que es importantísimo para completar ese ciclo de vida, por lo tanto hay gran cantidad de larvas de peces, por ejemplo, o de crustáceos, como los cangrejos que vimos. Todas estas características que tienen los humedales se pueden enmarcar en un concepto que son los servicios ecosistémicos. En ecología le llamamos servicios ecosistémicos a aquellos beneficios que el ecosistema le brinda a los seres humanos y que los seres humanos muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Están invisibilizados de alguna manera. Puede ser directamente como el recurso, por ejemplo, los peces son un recurso alimenticio que brinda el humedal, o puede ser parte de los procesos. En esos procesos que el humedal tiene, provee materiales de construcción, también actúa como un filtro para el tratamiento de agua, que ahora les voy a mostrar un poquito, y los cangrejos y las almejas tienen bastante que ver con esa filtración. Estos servicios ecosistémicos también pueden ser como regulador de inundaciones. Estas tablas están muy detalladas. Ustedes saben, y si no saben les cuento, que hay una convención que desde 1971 que protege a los humedales a nivel mundial, la convención Ramsar, y está establecido una cantidad de funciones ecosistémicas y por lo tanto de servicios ecosistémicos que brindan los humedales al ser humano. Los cangrejales que se ubican en el intermareal, es decir, en la zona hasta donde llega el agua y están los primeros juncos, todo esa zona se le denomina intermareal a cualquier lugar de la costa, en particular cuando hay humedales, habitan allí una cantidad de cangrejos. Los cangrejos, tanto de esta especie como la otra que les mostré, hacen cuevas. Esas cuevas las utilizan, son según el tamaño del cangrejito, la utilizan para aparearse y también para refugiarse de los predadores, porque son presa de las aves. La gaviota cangrejera se alimenta de estos. La gran cantidad de cuevas, estas que aparecen acá, ¿sí? Cada una de estas huequitos son cuevas de cangrejos. Cuando se baja la marea aparecen. Acá mirá la foto, era Alejandra y Gonzalo, quedó Alejandra nomás. Ahí va, te fuiste para adentro, yo qué sé. Esta foto es espectacular, me encanta. Justamente, estos son la mayoría machos en plena actividad. Estas cuevas justamente es lo que hacen que el humedal se transforme en una esponja, ¿sí? Si ustedes ven una esponja está llena de agujeritos. Bueno, estos agujeritos son las cuevas del cangrejo. Lo que hace esa cueva es atrapar la materia orgánica. Cuando sube el agua y se inunda, no solo trae contaminantes, que puede ser exceso de nitrógeno o de fósforo o de otros contaminantes que vengan desde aguas residuales, esas cuevas los atrapan. No es que no están fabricadas para atraparlo, pero como esta especie vive ahí y la población se reproduce y la abundancia aumenta, la materia orgánica particulada, que se llama, comienza a quedar retenida. Esa materia orgánica la utilizan algunas especies de cangrejos, la utiliza la almeja navaja, que vive ahí también, la utilizan los poliquetos, que son unos gusanitos bastante inmundos, pero que bueno, a los biólogos nos gustan. Y todos ellos forman parte de esa cadena trófica básica, ¿sí? Sobre la cual se van justamente
van a consumir los consumidores primarios y los consumidores secundarios, es decir, los peces, las aves, los mamíferos, etcétera. Entonces, forman, además de actuar como un filtro, entonces cuando en San Carlos llueve y toda el agua se junta, que el humedal también llega hasta allá, esa especie de esponja que es el humedal chupa de alguna manera esos excesos, ¿sí? No sé si más o menos quedó clara la función. Todo esto y todas estas características hacen que los humedales sean ecosistemas frágiles. Es decir, que cualquier actividad que nosotros vayamos a proponer en un humedal hay que planificarla. Entonces, salir a hacer cosas a los humedales, cualquier cualquier actividad que sea, sin la debida planificación es un error grave. Un error grave, ¿por qué? Porque va a traer aparejado consecuencias, ya sea en la destrucción del hábitat de alguna especie, le vamos a disminuir la abundancia a otra, o sea, algo vamos a tocar que va a armar algún lío bastante grave, porque es un equilibrio y es un ecosistema justamente muy frágil por la cantidad de interacciones y de especies que están vinculadas a él. Entonces, bueno, claro, yo les voy a vender el manejo costero integrado, que es así. Entonces, no lo inventamos nosotros, ¿no? Esto está inventado en el mundo hace 30 años y se utiliza en otras partes del mundo justamente esa planificación estratégica que la compañera hablaba, bueno, en realidad en todos los territorios, incluso en planificación marina, ¿no? Cuando hablamos de ballenas también se puede realizar, es que hay que pensar justamente los usos que le vamos a dar a estos territorios, las actividades que vamos a desarrollar en este paradigma de desarrollo sustentable, porque no son cualquiera de las actividades las que se pueden hacer, y por supuesto que tenemos que tener entonces en cuenta los objetivos de desarrollo sustentable. Llegamos al turismo. El turismo sostenible, bueno, los tres grandes pilares de lo que debería ser el turismo sostenible, no nos vamos a detener porque todos lo conocen. Encontré en esta publicación de Ramsar del 2012, debe haber alguna más actualizada que yo no conozco, pero la mitad, dice, de los turistas internacionales visitan todo tipo de humedales. En ese momento se calcularon 925.000 millones de dólares que entra por visitas a los humedales. Para tener un numerito nomás, que a mí no me gustan los numeritos, pero a veces son interesantes de mostrar. Las alternativas o el turismo, justamente en el paradigma, en el marco del desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible. Algunas cosas que tenemos que tener claras. ¿Qué es el ecoturismo o este turismo alternativo que nos permite hacer un uso sustentable de este ecosistema o de cualquier otro ecosistema que queramos de alguna manera? Porque el turismo también, ¿qué trae? Concientización, también trae educación ambiental. Ahora vamos a ver algunas de estas cosas. Toda forma de turismo entonces basado en la naturaleza, en que la motivación principal de los turistas sea la observación y la apreciación de esa naturaleza. No solo entendido el humedal como este ambiente natural, geofísico, biológico, ecológico, sino también con las cuestiones patrimoniales y culturales que nos puede traer. Con este valor paisajístico que yo les decía, con el valor del ocio recreativo, de poder, no sé, relajarme y ver un atardecer o ver un amanecer. Eso también es valorado y eso también hace al ecoturismo. Bueno, algunas fotitos, ¿viste que inauguré otro fotógrafo? ¿Viste? Estos son algunas justamente de los emprendimientos que realizan avistaje de aves para gente de todas las edades. El ecoturismo debe incluir elementos educacionales y de interpretación. O sea que es fundamental también la capacitación de las personas y de los guías, ¿no? En la información que transmitimos. Estas son algunas fotos justamente cuando se realizó la convención Ramsar acá en Punta del Este, que bueno, no eran
una visita turística, aunque en realidad había mucha gente de otros países que estaba conociendo por primera vez el humedal, pero es muy importante la vinculación entonces con la educación ambiental formal, la que se puede obtener en las universidades, en los centros educativos, en las escuelas, en los liceos, en la UTU, pero también la educación ambiental no formal, la que realizan las ONGs y la sociedad civil organizada. Este fue el día que hiciste el documental. Otra forma también, no solo el avistaje de aves, bueno, el recorrido en canoa como actividades turísticas alternativas que sirven para la interpretación y también para la educación. Importantísimo justamente en esto de la educación ambiental, generar senderos, guías capacitados, folletería adecuada, cartelería, ¿no? Lo que repetimos siempre en todas, también los materiales con los que se hace la cartelería, dónde se coloca la cartelería, si hay necesidad de más, lugares o miradores de ave o de avistaje, etcétera. El ecoturismo debe, o por lo menos generalmente los proveedores de servicios que colaboran en el destino, tienden a ser pequeñas empresas de propiedad local. Y esto tiene una vinculación directa con el desarrollo sustentable, justamente, que tenga una vinculación con los actores locales, con los vecinos, con la gente, con la sociedad civil organizada. Ahí tengo dos ejemplos, por eso Gonzalo tiene su empresa de birdwatching asociada al humedal de acá. Un cuarto punto. El ecoturismo procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. Y acá sale estas dos palabritas mágicas, la capacidad de carga. Cuando vamos a generar actividades turísticas sobre cualquier ecosistema, tenemos que saber cuál es el máximo de personas que pueden visitar. Cuántas personas por día, cuántos, si llueve, si no llueve, de día, de noche. Eso es fundamental. Es fundamental porque nos va justamente a evitar el impacto negativo sobre eso que estamos tratando de cuidar en el marco de un desarrollo sustentable, es decir, para que las generaciones futuras también puedan disfrutarlo. Y como último punto, el ecoturismo contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de ecoturismo. En básicamente, tres beneficios. Generando beneficios económicos también para las comunidades, organizaciones, administraciones anfitrionas que gestionan las zonas naturales con objetivos conservacionistas, ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales e incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, tanto los habitantes de la zona como los turistas. Esto es fundamental. La Convención Ramsar, ya termino, hace mucho énfasis justamente en que la vinculación sea con las comunidades locales, con la gente que vive ahí, ¿no? Porque en general ha pasado, y hay muchos ejemplos de sitios Ramsar, o sea, humedales que están dentro, incorporados a la convención, que se han enriquecido operadores turísticos internacionales. Entonces, una de las cosas que se hace más hincapié es justamente en los locatarios, que los locatarios empiecen a jugar primero. No sé qué hice ahí. ¿Y cuál sería, para finalizar entonces, la clave justamente, y lo que Ramsar propone, es que la gestión de los humedales sea esto, interinstitucional, la integralidad de la gestión. También desde Ramsar se propone entre los grupos interesados, le llaman, los formuladores de políticas nacionales y regionales, los administradores de los sitios de humedales, los sectores económicos del turismo, los operadores del turismo. Acá es fundamental los gobiernos, los distintos niveles de gobierno, Sandra, lo que vos mencionabas, el municipio, la intendencia, el ministerio. ¿Sí? Los distintos niveles gubernamentales tienen que participar también en la gestión, porque además los recursos nuestros son de todos. Entonces,
Ese es el gran problema, ¿no? Yo ayer decía en una charla, el problema con lo que es de todos es que después no es de nadie. Entonces, ahí las instituciones nacionales, públicas, que tienen la injerencia en la regulación de los recursos naturales, son fundamentales. Y bueno, por acá termino.